Buenas tardes, hola. Soy la maestra Saidel Pérez, la coordinadora de la carrera de letras. Como institución, ¿cuánto tiempo tiene establecido lo que es la carrera de letras? La Facultad de Filosofía y Letras se fundó con la carrera de letras y la carrera de filosofía, de ahí el nombre, hace 64 años. ¿Y cómo fue que hubo la necesidad de formar esta carrera? ¿A base de qué? Pues, de alguna manera, hablar de un centro universitario imperaba tener un espacio para el intercambio de ideas, el pensamiento, para el pensamiento crítico, las ideas propositivas. Y entonces de ahí que un centro universitario, una universidad, debiera de tener un centro humanístico como es una facultad de filosofía y letras. Bajo esa idea del conocimiento, de los saberes, desde lo clásico a este intercambio de ideas, fluir de pensamientos, se crea de alguna manera esta facultad. Okay. ¿Qué tipo ya como profesionales o los estudiantes, qué tipo de necesidades se enfrentan dentro del campo laboral o del área que les corresponde? No sé si llamarle necesidades y no sé si te refieras un poco a esto. Nosotros cuando hicimos el rediseño de la nueva carrera, al hacer la evaluación de la carrera de letras mexicanas, nos dimos a la tarea de evaluar si realmente lo que estábamos enseñando en el salón de clases funcionaba y era pertinente hacia el exterior. Entonces, algo que nos llamaba la atención y que no estábamos formando en la clase, en los salones, era que los estudiantes se estaban dedicando al campo de la edición de texto. Muchos egresados tienen de hecho sus editoriales independientes y es algo que nosotros no lo hacíamos en la carrera. Entonces, de alguna manera, si tú eras un egresado de ese modelos anteriores, pues quizás sería una necesidad porque es algo a lo que te pudieras dedicar y de alguna forma no había algo declarado en el currículum de la carrera que formara esa área para ejercer esa área. Otra necesidad que quizás sea una necesidad que abarca las 7 carreras de nosotros es un poco esta idea un poquito de saberse vender en el campo, que es algo que batallamos mucho, y saber cobrar. Eso también es una necesidad que hemos visto, que es necesario también trabajar con los estudiantes en el salón de clases, porque en el caso de letras es muy sencillo que venga una persona y te diga, oye, son 5 hojitas, ¿me las puedes revisar? No te vas a tardar nada, en un ratito me los revisas. Pues sí, nada más que te cobro tanto por hacerte esta revisión, porque si tú no sabes, vienes a mí que yo sí sé. Entonces, eso es quizás algo que hemos visto, sabernos mostrar en lo que podemos hacer, ir a tocar las puertas y saber qué puedo hacer en las diferentes círculos de trabajo, y también en enseñar a cobrar por nuestro trabajo. En estas revisiones, te digo, nos dimos cuenta de la edición de textos, de que nuestros alumnos también son didactas de la lengua y la literatura y que también investigaban. Entonces ahora con el rediseño que hicimos, nos inclinamos a trabajar materias que ayudaran a los estudiantes en estas áreas de formación. Entonces, conforme se dieron el resultado, anteriores fueron como modificados en el currículum actual. Así es. Y por eso hicimos el encuentro de empleadores y encuentro de egresados. Entonces les preguntamos a los empleadores qué necesitaban de un egresado de letras para que los contrataran, qué necesitaba saber un egresado de letras, y a los egresados preguntamos a qué se estaban dedicando, y eso nos ayudó muchísimo para realmente ser pertinentes en el campo laboral. Okay, ¿y cómo se manejan el área de formación? O sea, ¿qué tipo de conocimientos así como que ya más específicos dentro de la carrera se manejan? Con este nuevo modelo de letras hispánicas hay áreas curriculares. En las áreas de curriculares que se llaman optativas, ahí hay un banco de unidades de aprendizaje que el alumno podrá seleccionar dependiendo ese perfil que quiere desarrollar. En el caso de letras, de estos 3 perfiles, el alumno podrá seleccionar 2. Es decir, el alumno dice, yo quiero ser didacta de la lengua y la literatura, pero también editor de textos. Entonces él, del banco de optativas, seleccionará esas materias que tienen esos contenidos para desarrollar esa competencia.
Y también otra área curricular que se llama de libre elección, también es un banco de unidades de aprendizaje, pero en ese semestre que es en el noveno, no nada más podrá escoger el alumno unidades de aprendizaje que yo le dé, sino como gente de letras, sino que podrá seleccionar unidades de aprendizaje de otro colegio, de otra licenciatura, de otra facultad, de otra universidad o hasta de otro país. Pero todo encaminado con la función del tutor ahí presente con él para formar este desarrollo de... Para que no se pierda el enfoque de la carrera. Exactamente. Ok. Más o menos la población estudiantil de aquí de la facultad. En la carrera de letras mexicanas tenemos 170 alumnos. Y en la carrera de letras mexicanas son 170. Y en la carrera de letras hispánicas, nada más porque cambiamos el nombre con el rediseño, tenemos un número insólito en primer semestre actualmente de 44 alumnos. Segundo y tercer semestre, que es hasta donde vamos con el nuevo modelo, también tenemos 40 alumnos. Entonces, ya nada más en los primeros 3 semestres tenemos 80, lo que en 10 semestres más o menos, o 7 semestres tenemos 170 de la otra carrera. Sí ha crecido, pero ayudó mucho el cambio de nombre. Y conforme, por ejemplo, en las veces pasadas que ya salieron, ¿los que ingresaban terminaban en tiempo y forma o sí se retrasaban algunos alumnos? Fíjate que eso es algo que algo curioso. En modelos anteriores que teníamos letras españolas, podríamos decir que casi el 95% o si no el 100% entraba de la generación y terminaba. Después se vino un lapso raro en donde de entrar 18 personas o 15 en primer semestre, salían 4, salían 5. Esas personas que abandonaban, que así se dice, pero eso es el dato curioso, eso es la curiosidad, esas personas regresaban después, pero ya no se tomaba como parte de esa generación en la que inició, o sea, la cohorte ya no se podía tomar así, pero sí regresan y terminan. Entonces, por eso es un dato curioso. No terminarán en tiempo quizás, porque hacen esos lapsos, todos por cuestiones familiares o económicas, que tienen que hacer un paréntesis en la carrera y ponerse a trabajar. Pero si yo te podría decir, en un porcentaje así, que el 80% se titula. Quizás no en un corte determinado, pero sí llega a la titulación. ¿Qué tipo de organismo externo son los que evalúan? La carrera está certificada por los comités CIES, que son los comités que evalúan primero un diagnóstico de la carrera, después está acreditada nacionalmente por el COAPEUN, que pertenece al COPAE, y que son centros que evalúan las carreras en humanidades, en el área de humanidad, eso es lo nacional. Y tenemos la acreditación internacional por una agencia chilena que se llama Acredita Cuba, que trabaja las humanidades y las ciencias sociales. Estos organismos nos vinieron a evaluar y tenemos la acreditación nacional hasta el 2016 y la acreditación internacional la tenemos válida hasta el 2019. Y como acreditación interna, ustedes se encargan de cómo evalúan que el perfil del egresado está funcionando dentro del campo laboral. Se hace a partir de esta evaluación de cada 5 años de revisar el modelo, el programa educativo. Es decir, es una tendencia que todas las instituciones de educación superior deben de revisar el programa educativo cada 5 años, que es cuando sale una generación. Entonces evaluamos para ver si realmente estamos haciendo generando conocimientos y se adapta hacia el mundo exterior, hacia el desempeño, y entonces eso es por una parte aquí mismo interno. Nosotros estamos también en trabajo colaborativo, regularmente colegiados los profesores y la coordinación, y estamos y cada semestre hacemos unas jornadas académicas que son instauradas desde la administración para evaluar y revisar qué estamos haciendo en los programas educativos. Entonces eso nos permite estar en una constante evaluación. También tenemos las encuestas que los alumnos hacen al final del semestre y eso nos ayuda también a ver
qué necesidades o qué áreas de oportunidad tenemos y irlas modificando. ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad más frecuentes que encuentran dentro de este proceso de evaluación? Fíjate que hemos tenido la suerte, no sé si llamarlo así, pero por decirlo de alguna manera, porque sé que es el fruto del trabajo de los profesores. Siempre hemos tenido encuestas con porcentajes muy altos. Tenemos profesores evaluados con 100 o con 90 de calificación en las encuestas. Entonces, eso habla de un trabajo, un resultado de responsabilidad, de compromiso del profesor. Las áreas que nosotros vemos como oportunidad sigue siendo quizás tener un poco más de educación a distancia. En el mundo actual, en el que ustedes también trabajan, en el que se desempeñan a veces ya con roles de esposos, esposas y de padres, quizás el venir de lunes a viernes 5 horas o 4 horas se dificulta. Entonces eso para mí es importante y creo que lo han expresado los muchachos. Es a tener un poquito la capacidad de la educación a distancia. Aunque tenemos la plataforma Nexus, no existe un programa a distancia como tal. Es escolarizado. Otras áreas de oportunidad que hemos visto y que quizás, sin aventar la pelotita atrás, es una deficiencia que hemos tenido que remediar desde primer semestre, que es la falta de desarrollo en las habilidades de expresión oral y escrita. Se supondría que cuando ustedes llegan a la universidad, estas dos habilidades ya las tuvieran de alguna manera desarrolladas en óptima calidad, pero no es así. Entonces, hemos tenido que remediar en el salón de clase remediar esta falta de las habilidades de expresión. Eso se podría decir, y la comprensión lectora, que también falla mucho, es un área de oportunidad. Están muy acostumbrados a repetir y transmitir información y no interpretar información. Entonces, es algo que hemos tenido que ir trabajando también a lo largo de los semestres. Más que nada, bueno, pienso por los enfoques, el conductista, el constructivista es muy amplia la brecha que tienen que como que adaptarse, ¿no? Así es. Y es lo que forma el conflicto entre los alumnos. Así es. ¿Sabes también? Te voy a decir otra área de oportunidad que hemos tenido que manejar los profesores y manejarlo en colegio y con mucha diálogo. Es entender que nuestros estudiantes actuales no son los estudiantes que fuimos nosotros, ni que fueron hace 5 o 10 años. Y eso es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque yo que soy egresada aquí de Letras Españolas, yo te puedo decir, en mi momento, qué esperanza, podría decirlo así, que yo llegara al salón de clase sin haber leído la lectura que me pidió el maestro. Sin embargo, ahora esto se da con una facilidad enorme, ¿verdad? Entonces, entender eso. No estoy diciendo que seamos más flojos o más aplicados en una generación, eso no estoy diciendo, sino que tenemos que entender que el entorno es diferente, el mundo es diferente, y por eso los modelos de educación son diferentes, y tenemos que trabajar con modelos didácticos eclécticos, no casarme con un modelo porque tengo que saber las necesidades de nuestros alumnos, y es algo que hemos tenido que aprender a hacer los profesores. Y sí, se batalla, ¿no? Así es. Imagínate un profesor que tenga 40 años dando clase, con su misma metodología, los mismos trabajos, pero lo hemos logrado. Con las acreditaciones, los profesores entraron en esa sinergia, de entender, por un lado, que nos iban a evaluar ojos externos, y segundo, que teníamos que cambiar la forma de enseñar. Eso es algo muy bonito, pero que sí es un diálogo constante. Muchas gracias.